La lluvia golpeaba con furia las ventanas del pequeño departamento en la colonia Roma de Ciudad de México. Juana García observaba desde el balcón cómo las gotas resbalaban por el cristal, creando patrones irregulares que parecían lágrimas interminables. A sus 28 años había aprendido que la vida podía ser cruel, pero nunca imaginó hasta qué punto. «Juana, necesitamos hablar». La voz de Roberto, su esposo, sonaba diferente esa noche. Había algo en su tono que erizó la piel de la mujer. Ella se giró lentamente, encontrándose con la mirada esquiva de aquel hombre con quien había compartido 5 años de matrimonio. Roberto evitaba sus ojos. Las manos temblorosas sostenían un vaso de whisky casi vacío. El departamento olía a alcohol y a algo más oscuro. Desesperación. «¿Qué sucede?», preguntó Juana, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Roberto se pasó una mano por el cabello negro, despeinándolo aún más. Tenía ojeras profundas y su camisa arrugada delataba días sin dormir apropiadamente. La empresa familiar de construcción había atravesado tiempos difíciles. Eso Juana lo sabía, pero su esposo se había vuelto cada vez más distante, más agresivo. «Tengo una deuda», comenzó Roberto, sin atreverse a levantar la vista. «Una deuda grande con gente peligrosa. Los Salazar no son personas con las que se pueda negociar fácilmente». Juana sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Los Salazar eran conocidos en ciertos círculos de la ciudad como empresarios despiadados, con conexiones turbias que nadie se atrevía a cuestionar abiertamente. Su nombre aparecía en revistas de negocios, pero en las calles se susurraban historias muy diferentes. «¿Cuánto debes?», preguntó ella, tratando de mantener la calma. «2 millones de pesos». Roberto bebió el resto del whisky de un trago. «Aposté en juegos clandestinos. Traté de recuperar lo que la empresa había perdido. Pensé que podría multiplicar el dinero, pero... ¿Pero qué, Roberto?». La voz de Juana se quebró. «¿Perdiste todo lo que teníamos?». «Perdí más que eso». Roberto finalmente la miró, y en sus ojos Juana vio algo que la aterrorizó. Resignación. «Ellos quieren su dinero o algo de igual valor, y me ofrecieron una salida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, el tráfico nocturno de la ciudad continuaba su caótico ballet, ajeno al drama que se desarrollaba en ese pequeño departamento del 7º piso. Fernando Salazar, el CEO de Industrias Salazar, está buscando una esposa. Roberto habló rápido, como si las palabras quemaran su boca. Su familia necesita que se case para mantener ciertas apariencias corporativas. Él ofreció pagar mi deuda completa si tú aceptas casarte con él después de divorciarte de mí. Juana retrocedió como si la hubieran golpeado. Las palabras de Roberto resonaban en su mente, pero se negaba a comprenderlas completamente. Esto no podía estar sucediendo. No en el siglo XXI. No en su vida. «¿Me estás vendiendo?». Su voz salió como un susurro ahogado, como si fuera un objeto. «No tengo opción». Roberto explotó, estrellando el vaso contra la pared. Los fragmentos de cristal se esparcieron por el suelo de madera. «Nos matarán a ambos si no pago. ¿No lo entiendes? Esto es lo único que puedo hacer. Podrías conseguir el dinero de otra forma, vender el departamento, pedir prestado. Ya lo intenté todo». Roberto se dejó caer en el sofá, ocultando el rostro entre las manos. «Además, tú nunca pudiste darme hijos. 5 años intentándolo y nada. Los médicos dijeron que eres estéril. Al menos de esta forma tu vida tendrá algún propósito». Las palabras cayeron sobre Juana como cuchillos afilados. Durante años había cargado con la culpa de no poder concebir. Había soportado los comentarios de la familia de Roberto, las visitas humillantes a clínicas de fertilidad. Y ahora, su esposo usaba su condición como justificación para venderla a un desconocido. «No puedo creer que seas capaz de esto». Juana sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te amé, Roberto. Renuncié a mi carrera, a mis sueños, para apoyarte en tu empresa. Ya está decidido». Roberto se levantó evitando su mirada nuevamente. «Fernando Salazar vendrá mañana a conocerte. Si todo sale bien, firmaremos los papeles del divorcio la próxima semana y tú te casarás con él el mes siguiente». Juana se quedó paralizada mientras Roberto caminaba hacia la habitación y cerraba la puerta con un golpe seco. La lluvia continuaba cayendo sobre la Ciudad de México, y en algún lugar de esa inmensa metrópolis, un hombre llamado Fernando Salazar
Esperaba recibir a su futura esposa comprada. La mañana siguiente, amaneció gris sobre la ciudad. Juana no había dormido nada. Había pasado la noche sentada en el sofá, observando las luces de los edificios cercanos parpadear hasta que el sol comenzó a filtrarse tímidamente entre las nubes. Su mente era un torbellino de emociones, rabia, tristeza, miedo y algo más que no podía identificar. A las 10 de la mañana, el timbre sonó. Roberto había salido temprano sin decir palabra, dejando una nota que simplemente decía: «Fernando llegará a las 10, por favor, mantén la calma». Juana abrió la puerta con manos temblorosas. Frente a ella se encontraba un hombre alto, de complexión atlética, vestido con un traje gris oscuro, perfectamente cortado. Fernando Salazar tenía aproximadamente 35 años, cabello negro peinado hacia atrás y ojos café oscuro que la observaron con una intensidad que la desconcertó. «Juana García, supongo». Su voz era profunda, controlada. «Soy Fernando Salazar, ¿puedo pasar?». Ella asintió en silencio, haciéndose a un lado. Fernando entró al departamento con pasos seguros, observando el espacio con mirada analítica. Se movía con la confianza de alguien acostumbrado a estar en control de cada situación. «Sé que esto debe ser incómodo para ti». Fernando se sentó en el sofá sin esperar invitación. «Pero seré directo. Necesito una esposa por razones corporativas. Mi familia controla un conglomerado de empresas valuado en miles de millones de pesos, y ciertos accionistas conservadores exigen que el CEO muestre estabilidad familiar antes de aprobar una expansión internacional». Juana permaneció de pie, los brazos cruzados sobre el pecho. Observó a Fernando con una mezcla de resentimiento y curiosidad. No era lo que esperaba. Había imaginado a un monstruo, pero el hombre frente a ella parecía humano. «Y decidiste comprar una esposa en lugar de encontrar una por amor». Las palabras de Juana sonaron más amargas de lo que pretendía. Fernando la miró fijamente, sin mostrar incomodidad ante la acusación. «El amor es un lujo que no puedo permitirme en este momento. He construido un imperio desde cero después de que mi padre casi lo destruyera con malas decisiones. No tengo tiempo para cortejo romántico y relaciones complicadas. Necesito una solución práctica». «¿Y qué obtengo yo de este arreglo?», preguntó Juana, sorprendiéndose de su propia valentía. «Libertad de Roberto, quien claramente no te valora. Una vida cómoda en mi residencia de Polanco. Acceso a recursos ilimitados. Y un contrato prenupcial que te garantiza una compensación generosa si decides terminar el matrimonio después de 2 años, que es el mínimo que necesito para satisfacer a los accionistas». Juana caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía ante ella. Miles de personas transitaban las calles, cada una con sus propias historias, sus propios problemas. ¿Cuántas de ellas se enfrentaban a decisiones imposibles como la suya? «¿Y si me niego?», preguntó sin girarse. El silencio que siguió fue tenso. Fernando se levantó y caminó hasta colocarse cerca de ella, aunque manteniendo una distancia respetuosa. «Entonces tu esposo enfrentará las consecuencias de sus deudas, y tú, bueno, imagino que quedarás libre para reconstruir tu vida como puedas. No te obligaré a nada, Juana, pero debo advertirte que los Salazar tienen un alcance extenso. Roberto no sobrevivirá a su deuda si esto no funciona. Me estás chantajeando emocionalmente». «Estoy siendo honesto sobre la realidad de la situación». Fernando suspiró, y por primera vez Juana detectó algo parecido a la fatiga en su voz. «Mira, sé que esto no es ideal para ninguno de los dos, pero puedo ofrecerte una vida donde no tendrás que preocuparte por dinero, donde podrás perseguir cualquier proyecto que desees. Todo lo que pido a cambio es que aparezcas a mi lado en eventos corporativos y mantengas la imagen de un matrimonio estable». Juana finalmente se giró para mirarlo directamente. Fernando era innegablemente atractivo, pero había algo más en él, una soledad profunda que reconoció porque la veía en su propio reflejo cada mañana. «¿Y la intimidad?», preguntó directamente. Fernando pareció sorprendido por la pregunta. «Eso queda completamente a tu discreción. No espero ni exigiré nada que no desees dar voluntariamente. Puedes tener tu propia habitación, tu propio espacio». Juana sopesó sus opciones. Podía rechazar la propuesta y condenar a Roberto, a pesar de su traición. Podía intentar huir, comenzar de cero en otra ciudad, sin dinero ni contactos. O podía aceptar este extraño acuerdo y al menos ganar algo de estabilidad mientras decidía qué hacer con su vida. «Necesito pensarlo», dijo finalmente.
Tienes hasta mañana. Fernando sacó una tarjeta de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Este es mi número privado. Llámame con tu decisión. Después de que Fernando se marchó, Juana se quedó mirando la tarjeta sobre la mesa. El logotipo de Industrias Salazar brillaba en letras doradas, un imperio construido sobre decisiones difíciles y ambición sin límites. ¿Estaba a punto de convertirse en parte de ese mundo? Juana llamó a Fernando al día siguiente por la tarde. Su voz sonó firme cuando aceptó los términos, aunque su corazón latía con fuerza. En menos de 2 semanas todo cambió vertiginosamente. Los papeles del divorcio fueron procesados con una velocidad que solo el dinero y las conexiones podían lograr, y Juana se encontró firmando un acuerdo prenupcial en las oficinas de abogados más prestigiosas de la ciudad. La boda fue un evento pequeño, pero elegante en un jardín privado de Cuernavaca. Solo asistieron testigos necesarios y algunos ejecutivos clave de Industrias Salazar. Juana llevaba un vestido color marfil sencillo pero hermoso, y cuando Fernando deslizó el anillo en su dedo, ella sintió una extraña mezcla de resignación y curiosidad por lo que vendría. La residencia de Fernando en Polanco era espectacular. Una casa moderna de 3 pisos con ventanales enormes, jardines meticulosamente cuidados y una vista impresionante de la ciudad. Juana recibió su propia suite en el segundo piso, espaciosa y lujosamente amueblada, con un baño de mármol y un vestidor más grande que su antiguo departamento completo. Los primeros días fueron extraños. Fernando salía temprano a su oficina y regresaba tarde. Cuando coincidían durante la cena mantenían conversaciones corteses pero distantes. Él le preguntaba sobre sus necesidades, si estaba cómoda, si necesitaba algo. Ella respondía educadamente, sintiéndose como una invitada perpetua, en una casa que supuestamente era ahora también la suya. Pero algo comenzó a cambiar en la tercera noche. Fernando llegó más temprano de lo habitual y encontró a Juana en la biblioteca, leyendo un libro sobre historia del arte mexicano. Se sorprendió al verla tan absorta en la lectura y por primera vez se sentó a su lado sin el peso de las obligaciones corporativas sobre sus hombros. ¿Te interesa el arte?, preguntó con genuina curiosidad. Juana levantó la vista, igualmente sorprendida por su presencia relajada. Estudié historia del arte antes de casarme con Roberto. Tuve que dejar la carrera a medias cuando él necesitó ayuda con su empresa. Podrías retomarla si quisieras. Fernando se reclinó en el sofá. Tengo contactos en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Esa noche hablaron durante horas. Fernando le contó sobre la presión de mantener el legado empresarial de su familia, sobre cómo había pasado su juventud trabajando obsesivamente para reparar los errores de su padre. Juana compartió sus sueños abandonados, su dolor por no poder tener hijos, la traición de Roberto. Algo se rompió entre ellos esa noche. Una barrera invisible que ambos habían mantenido cuidadosamente comenzó a desmoronarse. Cuando Fernando finalmente se levantó para retirarse a dormir, su mano rozó la de Juana brevemente, y ambos sintieron una chispa eléctrica que ninguno esperaba. A la noche siguiente, Fernando invitó a Juana a cenar en un restaurante exclusivo del centro histórico. Caminaron por las calles iluminadas después de la cena, conversando sobre todo y nada. Cuando regresaron a casa, Fernando la acompañó hasta la puerta de su habitación. La tensión entre ellos era palpable. ¿Quieres entrar? Juana se sorprendió de sus propias palabras. Fernando la miró intensamente, buscando certeza en sus ojos. ¿Estás segura? Ella asintió. Por primera vez en años, sentía algo real. Deseo, conexión, posibilidad. Esa noche compartieron más que intimidad física, compartieron vulnerabilidad. Fernando fue tierno y apasionado, completamente diferente del hombre frío y calculador que había aparecido en su puerta semanas atrás. Y Juana se entregó completamente, liberándose de años de rechazo y dolor. Las siguientes 2 noches fueron similares. Una conexión inesperada floreció entre ellos, transformando el acuerdo frío en algo peligrosamente parecido al amor. 3 semanas después, Juana comenzó a sentirse extraña, náuseas matutinas, cansancio inexplicable, sensibilidad en los senos. Al principio lo ignoró, convencida de que era estrés por su nueva vida, pero cuando los síntomas persistieron, decidió hacerse una prueba de embarazo por su cuenta. El resultado positivo la dejó congelada en el baño,
mirando las dos líneas rosadas como si fueran un mensaje de otro mundo. Era imposible. Los médicos habían sido claros. Ella era estéril. Había años de pruebas, tratamientos fallidos, diagnósticos definitivos, pero la evidencia estaba en sus manos, irrefutable. Juana decidió confirmar el resultado con un médico antes de decir nada a Fernando. La doctora Ramírez, una ginecóloga recomendada por el personal de la casa, realizó análisis exhaustivos y finalmente confirmó lo imposible. Juana estaba embarazada de aproximadamente 3 semanas. Pero no entiendo. Juana sollozaba en el consultorio. Me dijeron que nunca podría tener hijos. Años de tratamientos, docenas de pruebas. La doctora Ramírez revisó cuidadosamente los registros médicos antiguos que Juana había traído. Su expresión se volvió seria mientras estudiaba los documentos. Señora Salazar, estos estudios fueron realizados en la Clínica Monterrey, supervisados por el doctor Héctor Vega. Sí, él fue nuestro especialista en fertilidad durante 3 años. La doctora suspiró profundamente. Necesito que entienda algo. El doctor Vega perdió su licencia hace 6 meses por falsificar resultados médicos. Aparentemente, tenía acuerdos con clínicas de fertilidad privadas para generar pacientes. Inventaba diagnósticos de infertilidad para que las parejas gastaran fortunas en tratamientos innecesarios. El mundo de Juana se detuvo. Las palabras de la doctora resonaban en su mente, reconfigurando años de dolor autoimpuesto, de culpa, de vergüenza. ¿Me está diciendo que nunca fui estéril? Según mis análisis, usted es perfectamente fértil. Los estudios anteriores fueron fraudulentos. Lo siento mucho, señora Salazar. No puedo imaginar el dolor que esto debe causarle. Juana salió del consultorio en estado de shock. Las calles de la Ciudad de México pasaban borrosas mientras su chofer la llevaba de regreso a Polanco. Todo había sido una mentira. Roberto la había culpado, humillado, finalmente vendido, basándose en un diagnóstico falso. ¿Lo sabía él? Había estado involucrado en el fraude. Cuando llegó a casa, Fernando ya estaba allí, inusualmente temprano. La esperaba en la sala con expresión preocupada. El personal dijo que fuiste al médico. ¿Estás bien? ¿Sucede algo? Juana lo miró. Este hombre que había sido un extraño hacía apenas un mes y que ahora representaba algo completamente diferente en su vida. Decidió ser completamente honesta. Estoy embarazada, dijo simplemente. Fernando se quedó inmóvil procesando la información. Lentamente una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. ¿Embarazada? ¿Estás segura? Completamente. Juana sintió las lágrimas comenzar a caer. Y hay más. Nunca fui estéril. El médico que me diagnosticó era un fraude. Falsificó mis resultados. Todos estos años, toda esa culpa, fue por nada. Fernando cruzó la distancia entre ellos en 3 zancadas y la envolvió en sus brazos. Juana se permitió llorar contra su pecho, liberando años de dolor acumulado. Él la sostuvo firmemente, acariciando su cabello, murmurando palabras de consuelo. «Lo siento tanto», susurró Fernando. «Siento que hayas pasado por eso. Pero Juana, esto es maravilloso. Un bebé. Nuestro bebé. ¿Nuestro?» Juana se separó ligeramente para mirarlo. «Fernando, esto no era parte del acuerdo. Yo, al diablo con el acuerdo». Fernando tomó su rostro entre sus manos. «Juana, estos últimos días contigo han sido los más reales de mi vida. Me casé contigo por conveniencia, pero me enamoré de ti por elección. Si tú sientes algo similar, quiero que esto sea real. Un matrimonio verdadero, una familia verdadera». Juana buscó en sus ojos cualquier señal de mentira o manipulación, pero solo encontró sinceridad cruda y vulnerable. «Tengo miedo», admitió ella. «Miedo de volver a confiar, de que esto sea solo otra ilusión. Entonces iremos despacio». Fernando besó su frente suavemente, sin presiones, sin expectativas irreales. «Pero dame la oportunidad de demostrarte que esto puede ser diferente, que yo soy diferente». Los siguientes meses fueron transformadores. Fernando contrató investigadores privados que descubrieron que Roberto efectivamente había sabido del fraude del doctor Vega. Su exesposo había colaborado con el médico corrupto para convencer a Juana de que ella era el problema, manipulándola psicológicamente para mantener control sobre ella. Cuando sus deudas lo alcanzaron, no tuvo remordimiento en usarla como moneda de cambio.
La revelación fue dolorosa, pero liberadora. Juana finalmente pudo soltar la culpa que había cargado durante años. Con el apoyo de Fernando, presentó cargos contra el doctor Vega y contra Roberto por fraude y manipulación. El proceso legal fue largo y público, pero Juana se mantuvo firme, encontrando fuerza en la verdad. Fernando estuvo a su lado en cada audiencia, cada testimonio. Transformó su vida corporativa para estar más presente, delegando responsabilidades y priorizando su familia naciente. Juntos asistieron a clases de preparación para el parto, decoraron un cuarto de bebé en tonos suaves e imaginaron su futuro. Una tarde de primavera, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Juana y Fernando se sentaron en el jardín de su casa. Ella tenía 7 meses de embarazo, y él colocaba suavemente su mano sobre su vientre, sintiendo las patadas del bebé. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó Juana, reclinándose contra él. ¿Qué? Que Roberto me vendió porque pensaba que no tenía valor, y al hacerlo, me dio la oportunidad de encontrar mi verdadero valor, de encontrarte a ti, de encontrar esta vida. Fernando la besó suavemente. No te compré, Juana. Nos encontramos en las circunstancias más extrañas, pero lo que construimos después fue nuestra elección, nuestra decisión de convertir algo transaccional en algo real. Ella sonrió, sintiendo una paz que nunca creyó posible. Había pasado de ser una mujer vendida y desechada a ser una mujer amada y valorada. Su bebé crecía fuerte dentro de ella, prueba viviente de que los diagnósticos del pasado eran mentiras, de que su cuerpo no era defectuoso, de que ella nunca había sido el problema. Cuando su hija nació 2 meses después, en una noche clara de verano, Juana sostuvo a la pequeña contra su pecho y lloró lágrimas de alegría pura. Fernando estaba a su lado, maravillado ante la criatura perfecta que habían creado juntos. «Sofía», murmuró Juana, acariciando la mejilla diminuta de su hija. «Su nombre será Sofía, sabiduría, porque esta pequeña nos enseñó que incluso de las decisiones más dolorosas pueden nacer los milagros más hermosos. La vida que siguió no fue perfecta, pero fue real». Juana retomó sus estudios de historia del arte y eventualmente abrió una galería que promovía artistas mexicanos emergentes. Fernando encontró balance entre su imperio corporativo y su familia, descubriendo que el éxito sin amor era hueco, y Sofía creció rodeada de amor verdadero, sin saber nunca que su existencia había comenzado con un acuerdo frío, pero se había transformado en la mayor prueba de que la redención es posible. Roberto enfrentó consecuencias legales por su participación en el fraude médico y eventualmente desapareció de sus vidas completamente. Juana no sintió satisfacción por su caída, solo indiferencia. Él pertenecía a un pasado que ella había dejado atrás. En las noches tranquilas, cuando Fernando y Juana se acostaban juntos con Sofía durmiendo en su cuna cercana, reflexionaban sobre el extraño camino que los había unido. Un matrimonio comprado que se convirtió en amor verdadero. Una mujer vendida que encontró su valor. Un hombre solitario que descubrió que la vida tenía más que ofrecer que solo éxito corporativo. La Ciudad de México continuaba su ritmo frenético afuera, millones de historias desarrollándose simultáneamente. Pero dentro de esa casa en Polanco, una familia había encontrado su propio ritmo, su propia verdad, su propio final feliz, construido sobre la base de elecciones conscientes y amor ganado. Y cuando Juana miraba hacia atrás, agradecía silenciosamente cada momento doloroso que la había llevado hasta aquí, porque sin ese sufrimiento nunca habría encontrado esta alegría. Sin ser vendida, nunca habría sido verdaderamente libre. Sin perderlo todo, nunca habría ganado lo que realmente importaba.